Buenos días, soy Joan Sebastián Bejarano Parada del grupo 4, Método del Cangrejo. Les voy a explicar fase por fase y después realizo el movimiento completo. Entonces, vamos en esta posición, tenemos pies extendidos, vamos a flexionar de esta forma llevándolas al pecho. Vamos a entrelazar piernas y vamos a quedar sentados en los isquiones. Los isquiones quiere decir los huesos de la pelvis. Con la mano izquierda voy a tomar el pie derecho, con la mano derecha el pie izquierdo. ¿Listo? De esta manera. ¿Entendido? Entonces, ya cuando estamos formando una especie de ola, vamos a mandar todo el cuerpo hacia atrás. Todo el cuerpo va a tener el peso en los hombros para evitar lesiones, nada del cuello, porque podemos ocasionarnos una lesión. Entonces vamos a enviar todo el peso. Voy a explicar la fase 3 para evitar una lesión cuando la esté explicando, ya que estoy en una posición en la parte de atrás. Entonces voy a estirar las piernas y voy a hacer el intercambio de piernas. Entonces la tenemos así, estiro, cambio y las vuelvo a tomar y mando el peso otra vez hacia adelante. Y la cuarta fase es cuando queda el peso de mis piernas así. Esta es la cuarta fase, y la quinta fase es cuando la cabeza queda en esta posición y hago como un impulso con ella misma, pero evitando la lesión. Entonces vamos a realizar. Entonces tengo mis piernas así, mando, cambio, mando, tomo acá, vuelvo, mando, vuelvo, envío y impulso. Entonces estas son las fases y el movimiento. Entonces va, cambio, voy, cojo, impulso y con la cabeza me envío hacia atrás, hago el cambio acá, vuelvo, tomo y hago aquí. Entonces vamos a repetir. Fase 1, especie ola. Fase 2 y 3, voy acá. Fase 4, tengo todo el peso en las piernas. Fase 5, tengo todo el peso en la cabeza y impulso. ¿Listo? Entonces esto es el método del cangrejo. Espero que lo realicen en casa con mucho cuidado y con una buena disposición. Muchas gracias, hasta luego.